Muy buenas a todos y todas, aquí estoy de nuevo. Hoy vengo a hablar un poco del estilo nu metal. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo ha sido muy criticado y hay mucha gente que considera que este estilo no es metal. Yo en ese aspecto nunca he sido muy purista o muy true, o como lo queráis llamar, ¿no? Supongo que la generación que vivió los 80 les cuesta un poco más, ¿no? Y bueno, hay gente que considera el heavy o el metal de una manera y no quiere que cambie, ¿no? Yo de los 80 viví ya el final, ¿no? Yo viví los 90 y fue una época de mucho cambio. Entonces por eso igual lo veo de otra manera, ¿no? Me adapté muy bien. Resulta que cuando el nu metal se hizo famoso, sobre mediados de los 90, ¿no? Fue cuando explotó. Por ejemplo, en el 95 yo tenía 18 años, sí que era muy joven, pero ya había escuchado mucha música. Entonces sí que me gustaba mucho ya el heavy, pero me adapté bien a todo eso nuevo que llegó, ¿no? El grunge, el nu metal, el metal industrial, me adapté bien. ¿Qué pasa? Que durante esa década de los 90, pues había muchos jóvenes que se habían cansado del heavy, del metal, apareció el grunge, hostia, y el grunge, bueno, absorbió a una generación que se sintió identificado con esa música, pero duró poco, porque bueno, tras la muerte de Kurt Cobain, bueno, el grunge empezó a decaer. Entonces, claro, esa juventud que era bueno, más joven que yo en aquel momento, ¿no? Necesitaban cosas nuevas. Y apareció el nu metal. En un principio se le llamó new metal, o sea, nuevo metal, que abarcaba no un género, sino, o sea, abarcaba muchas cosas, la verdad. Luego derivó en nu metal, ¿no? Principalmente es metal con rap, funk, electrónica, por definirlo de alguna manera, ¿no? Usan guitarras afinadas con afinaciones muy bajas, entonces suenan muy graves. Luego casi no tienen solos de guitarra las canciones y el bajo, bueno, tienen un bajo muy potente que a veces suena incluso por encima de las guitarras. Eso en el metal el bajo siempre estaba un poco desapercibido y cuando llegó este estilo, hostia, resaltó mucho el bajo, ¿no? Y luego las letras también cambian, son letras muy personales que hablan de traumas infantiles, ¿no? De adicciones, ansiedad, bullying, abusos y bueno, mostraba las debilidades de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una generación que se sintió identificada con este género y con estas letras. Bueno, sobre todo el boom fue en Estados Unidos, ¿no? Pero luego ya se expandió. Lo que pasa es que este estilo luego se convirtió como en una competición, ¿no? Para ver quién parecía estar más loco. Y entonces, claro, eso a mí, bueno, no es un estilo que a mí me enganchara totalmente, porque yo ya tenía unas bases asentadas, pero sí que es un estilo que escucho. Siempre he dicho que Anthrax fueron uno de los que asentaron la semilla, ¿no? De los que sentaron la semilla para lo que en un futuro fue el nu metal. Con su tema I'm the Man, que yo cuando lo escuchaba, ¡guau! Me flipaba, pero eso era rap con guitarras eléctricas, no era otra cosa, ¿no? Y luego hicieron con Public Enemy un tema de su versión Bring the Noise. Vale, pues os voy a enseñar unos cuantos discos, no todos son de nu metal, pero sí que beben de ahí, ¿vale? Por ejemplo, este disco, Animal, este es su disco Poder Latino. Animal no es una banda de nu metal, porque sí, tienen temas que son más trash, mucho groove, pero sí que, bueno, beben un poco del nu metal y quizá en este disco es donde más se nota. Me parece un señor discazo. Luego hay una banda de Navarra llamada Bourbon Kings. Eh, la descubrí porque su guitarra Julen me escribió en un vídeo, me dijo que tenían una banda y si las quería escuchar, y ahí me empecé a escucharlo y me enganché a ellos. Esta banda son más jóvenes que yo, entonces claro, ellos sí que han bebido directamente del nu metal. Y yo su estilo lo... ¿Cómo diría? Diría que es más rap metal que nu metal, ¿eh? Os voy a decir dos discos suyos. Este sería Performance. Para mí, creo que tengo, o sea, de sus 4 discos siento debilidad por este disco. La verdad es que es un señor discazo. Y como no, su último disco, Pay to Win,
donde ya, bueno, dejan ver ya una madurez bastante importante. Escuchadlos porque valen muchísimo la pena. Otro disco sería este, New Found Power, de Damageplan. Resulta que cuando, bueno, se separa Pantera, los hermanos Abbott forman Damageplan. No es un disco de nu metal, pero sí que tenía ya elementos del nu metal y esto hizo enfadar a muchísimos fans, ¿no? Pues a mí es un disco que me encanta. Luego hay una banda de Barcelona que se llama Decta, que, bueno, también hacen groove, pero también beben del nu metal y yo creo que Slipknot fue una gran influencia para ellos. Yo tengo debilidad por su disco, este sería When Everything Burns, me parece un señor discazo. Y luego su último disco me ha fascinado, 144. Mirad qué pedazo de portadón. Son muy buenos, ¿eh? Luego también, como no, de La Tierra, y este es su disco debut. Una banda que también, bueno, bebe del nu metal. La banda está formada por Andrés Jiménez, de Animal, Andreas Kisser, de Sepultura, el señor Flavio, de los fabulosos Cadillac, y Alex González, de Maná. Mirad qué mezcla hay, pues así ha salido el disco. La verdad es que su debut me gustó bastante. Luego, por ejemplo, tengo aquí este disco de Fear Factory, Obsolete. Fear Factory es una banda de metal industrial. Lo que pasa que sí que también tienen elementos de nu metal y en este disco se decantaron más por el nu metal. A mí siempre me ha parecido un señor discazo potentísimo. Me encanta. Es uno de mis preferidos de la banda. Luego tenemos a la banda One Waves, que, hostia, tampoco la encasillo en nu metal, ¿no? Porque mete muchísimos elementos, incluso del pop. Pero bueno, está bien, es una banda que sus primeros discos me gustaron. Este, por ejemplo, Pro Like a God, me parece un buen disco, la verdad. Si no lo habéis escuchado, escuchadlo. Y este me gusta más, el Don't Give Me Names, discazo, brutalísimo, con un portadón que me encanta. Y luego aquí en España, yo creo que Hamlet fue una de las bandas precursoras del nu metal. No son 100% nu metal, pero sí que, bueno, en aquel momento, bueno, se tiraban más para este estilo. Yo los descubrí con su disco más nu metalero, ¿no? El Revolución 12111, porque me parece un pepinazo increíble y en muchas partes Molly rapea. Luego ya sacaron el Insomnio, aquí encuentro... Es un disco más introspectivo, les encuentro mucho más maduro, pero siguen teniendo elementos del nu metal. Discazo increíble. Y ya su último disco, Inmortal, ha vuelto a las raíces y por eso os lo enseño, porque me parece un señor discazo. ¿Qué más? Tenemos ahí El Niño. El Niño es una banda de nu metal, lo que pasa que, bueno, es una banda diferente, mezclan ritmos latinos con metal y eso los diferenciaba. Lo que pasa es que esa fórmula al final acabó cansando. Yo los descubrí con su primer disco, Revolución. Bueno, esto me parece discazo de 10. Luego sacaron el Confession. Ahí, bueno, es un disco bastante más melódico, pero que a mí me gusta muchísimo también, la verdad. Muy bueno este disco. Incluso su tercer disco me gustó bastante y es mucho más variado, ¿eh? El One Nation Underground. Discazo. Bueno, la banda más nu metalera quizá que tengo yo serían Korn. Siempre he sentido debilidad por ellos. Yo los descubrí en el 96 con su disco Life is Peachy. Entonces le tengo bastante cariño a este disco porque fue cuando los descubrí. Y entonces dije, wow, esto es totalmente diferente a lo que yo escucho, ¿no? Y me gustó. Luego sacaron el Follow the Leader, que este disco, bueno, llevó el estilo nu metal a las masas, al gran público. Y gracias a este disco, pues mucha más gente se animó a escuchar metal y muchas bandas de este estilo pudieron, salir adelante. O sea, a este disco se le debe muchísimo. Follow the Leader. Aunque yo prefiero otros, es curioso, ¿no? A mí yo prefiero este disco, el Isus. Bueno, este disco me parece un señor discazo. Quizás es el que más me gusta a mí de la banda. ¿Qué más tengo por aquí? Linkin Park. Tengo este disco, From Zero. Linkin Park es una banda que yo no... Sí que ahora escucho algún tema que otro, pero no es una banda que a mí me llamara la atención. Y bueno,
cuando falleció su cantante, a los años me entero de que, bueno, van a seguir para adelante con una nueva cantante, y daba la casualidad de que yo hacía poco había descubierto a esa cantante con su banda Dead Sara. Bueno, es una banda así como más grunge y tal. No es que me fascine esa banda, pero tienen temas que me mola. Y entonces por eso quizá me piqué con este disco y me parece un gran disco, la verdad. ¿Qué más tenemos por aquí? Machine Head. Machine Head es una banda de thrash, groove, pero sí que se quiso subir en su momento al carro del nu metal porque era lo que estaba vendiendo. Entonces sacaron este disco, el de Burning Red, que para mucha gente, bueno, aquí ya no eran Machine Head. A mí me parece, siempre me ha parecido un discazo. Dicen que ha envejecido mal, yo no lo veo así. A mí me sigue gustando como el primer día. Sí que su siguiente disco ya no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, sería este, Supercharger. Pues a mí sí que me gusta. Lo que pasa que, bueno, luego cuando hicieron el cambio a su estilo, el de siempre, me gustó más. Pero bueno, reivindico este disco. Escuchadlo que vale la pena. Luego, a ver, Metallica. El otro día con un compañero de trabajo estábamos hablando de este disco, ¿no? El Settinger. Y resulta que él me puso en el móvil la canción Settinger, que dice que le encanta. Bueno, Metallica se quiso subir también al carro del nu metal, pero para mí no le salió bien, por el sonido tan agobiante que tiene este disco, ¿no? Entonces, bueno, pone la canción en Settinger, es una buena canción, es que yo creo que este disco no es un disco malo. A mí lo que me echa para atrás es la producción, porque tanto las guitarras como incluso la voz, me agobian, me echan para atrás, por no hablar de la batería, odio el sonido de batería en este disco. Entonces esa canción, pues es buena, pero ese sonido tan cargante me echa para atrás. Luego tenemos a Mudvayne, que el nombre tiene tela. Yo lo descubrí con este disco, LD50, y supongo que todo el mundo, ¿no? Gracias a su tema Dick. Es una paranoia, pues. Bueno, me enganché a esta banda, la escuché un poco, lo que pasa que luego estuve unos cuantos años sin escucharla, y luego la retomé. Y siento debilidad por su disco Lost and Found. Me parece un disco muy maduro y está muy guapo. Y yo creo que al que no la haya escuchado le gustará. Luego tengo a mis queridos Scarecrow Avenue, son una banda de Cartagena que yo conocí. Y bueno, también beben de muchos estilos, pero uno es el nu metal. Entonces tengo su disco Ártico, que me parece, bueno, discazo en mayúsculas. O sea, si no los conocéis, ya estáis tardando. Y su último disco sería este, Camino, Verdad y Vida. Un disco también donde se nota un gran paso, una gran madurez y bueno, beben del groove, industrial quizá algo, pero del nu metal también. Luego, bueno, tenemos a Sepultura, que en el año 96, si no me equivoco, sacan este disco, Roots, y también, bueno, tiene elementos de nu metal. Fue un disco muy controvertido, hay gente que dice que esto ya no es Sepultura, pues a mí es un disco que me gustó en su momento y me sigue gustando, brutalísimo. Luego tenemos a Slayer, cuando sacaron su disco Diabolus in Musica. Bueno, sí que introducen algún elemento en algún momento en la forma de cantar de Tom Araya, pues sí, parece que se acercan un poquito al nu metal, pero es algo muy sutil y la gente se lo tomó fatal. Pues a mí siempre me ha encantado este disco y lo reivindico totalmente, discazo. Luego llegamos a Slipknot. Yo descubrí a Slipknot, ¿cuándo fue? Juraría que cuando salieron en el año 98, 99, ¿no? Estaba viendo la MTV y salió el videoclip del tema Wait and Bleed. Y claro, cuando vi a esta gente con estas máscaras, que no eran precursores en máscaras, pero me llamaron la atención con esos monos de presidiarios, ¿no? Haciendo el cabra por el escenario. Dije, hostia, yo tengo que escuchar a esta banda. Entonces, por eso le tengo tanto cariño a su primer disco, su disco debut. Me parece un señor pepinazo. Pero luego me gustó más su segundo disco, Iowa. Bueno, este me parece un discazo incendiario, o sea, brutalísimo. Incluso su tercer disco, que
fue criticado porque, bueno, ya metieron mucha más melodía, ya se habían ablandado. Volumen 3 de Subliminal Verses. Pues me parece un discazo. A mí sí que me gustó, la verdad. Y bueno, ya lo último que os enseño sería Soulfly. Cuando Más Cavalera sale de Sepultura, forma la banda Soulfly. Y este fue su álbum debut. Y fue un álbum que en su día nos descolocó bastante porque dijimos, hostia, ¿esto qué es, no? Pero, bueno, ¿ves? Es al disco de Soulfly que más cariño le tengo. Y nada, pues ya yo creo que ya me he enrollado bastante. Es un estilo que no me he dejado muchísimas bandas de nu metal a las que no sigo. Y muchos de estos discos que he enseñado realmente no son nu metal al 100%, ¿no? Pero tienen elementos o, bueno, han bebido de ese estilo. Y bueno, pues nada, señores, el nu metal es metal. Y punto, ya está. Pues hala, hasta la próxima. Adeu.